Aleluya. Gracias por la alabanza y por la oración. Y solo quiero decir amén a todas nuestras alabanzas y oraciones. Y como esta situación del COVID-19 está durando más de lo que esperábamos, creo que algunos de nosotros estamos perdiendo la paciencia. Oremos para que Dios siga bendiciéndonos con su presencia en cada uno de nuestros hogares y lugares, y que podamos realmente descubrir la presencia de Dios, realmente descubrir la fe y los misterios de la palabra de Dios durante este tiempo. Hoy continuamos con el templo de Ezequiel y el título para hoy es: el estudio es sobre las cosas que no se encuentran en el templo de Ezequiel. Cosas que no se encuentran en el templo de Ezequiel. Necesitamos entender que, disculpen, el templo de Ezequiel es una imagen que Dios le dio a Ezequiel y a los israelitas para describir su templo celestial. No es que Dios les haya ordenado construirlo en esta tierra. Y este templo es una prefiguración de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis capítulos 21 y 22. Así que si el templo de Salomón o el tabernáculo fue el que se hizo en la tierra, de acuerdo con los modelos que Dios le dio a Moisés y a David, el templo de Ezequiel es el que viene del cielo. Y básicamente es un templo que Dios ya había construido y que nos está otorgando al final. Así que Dios habitó en ambos templos. Entonces sabemos que la presencia de Dios, la gloria de Dios, estaba en ambos templos. Y estos representan dos aspectos diferentes del templo donde Dios habita, el celestial y el terrenal. Y el terrenal es el que Él construyó en esta tierra para poder encontrarse con su pueblo. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, cuando le dio el modelo para el tabernáculo. En Éxodo capítulo 25, versículo 22, Dios dijo: allí me encontraré contigo. Así que es un lugar de encuentro. Es una casa de Dios en esta tierra que anticipa la restauración del jardín del Edén, donde Dios y la humanidad solían vivir juntos. Y así es. Un espacio en esta tierra donde la gente puede encontrar a Dios y encontrarse con Él. Además, esta imagen física y visible del templo anticipa el cuerpo físico de Jesús. ¿Quién es el Dios Todopoderoso? ¿Quién es Espíritu? El Dios invisible, descendiendo a este vasto mundo, a esta tierra, rectam igual a 0.5 s barra diagonal para salvarnos, para encontrarse con nosotros, para permanecer con nosotros en un cuerpo físico. Así que el templo anticipa especialmente el templo terrenal, que tiene su estructura real en esta tierra. Y Dios le dijo a su pueblo que lo construyera. Pero luego hay un templo espiritual, algo así como Jesús en esta tierra versus Jesús en el cielo, ¿verdad? Después de la resurrección de Jesús, aprendimos sobre el cuerpo resucitado de Jesús. Es el mismo Jesús, pero un poco diferente de los tiempos antes de que fuera crucificado. Así que puedes considerar que es un poco diferente. Pero el núcleo, la esencia es la misma. Jesús también tenía dos aspectos diferentes, divino y humano. Y nosotros también tenemos dos aspectos diferentes, espíritu y carne. Y entonces, mientras pensamos, mientras comparamos la diferencia entre el templo de Ezequiel, el templo celestial, o comparado con los templos físicos como el templo de Salomón o el tabernáculo, no pensemos que hay dos entidades diferentes o dos esencias diferentes, dos significados diferentes, sino que uno es celestial. El otro es lo que Dios nos permitió construir en esta tierra. Entonces, ¿cuáles son las diferencias más notables que se encuentran en el templo de Ezequiel? Principalmente, ¿qué es lo que no puedes encontrar en el templo de Ezequiel o en el templo de Salomón?
Primero, la fuente para lavarse. En otras palabras, la Biblia también usa la palabra lavacro. Éxodo capítulo 30, versículos 18 al 21, nos habla de esta fuente para lavarse. Podemos hacerlo. Después de esto viene la estructura del tabernáculo, así que después del altar de bronce, entras y ves el lavacro de bronce, que es la fuente para lavarse. Esto no estaba en el templo de Ezequiel. La Biblia nos dice que el propósito de la humanidad es encontrarse con Dios. Así que esta estructura del tabernáculo o el templo, como hemos estudiado antes, es un camino a través del cual podemos encontrarnos con Dios. Entonces, todas estas cosas que representan diferentes aspectos, ministerios y roles de la Biblia, de Jesús y de la expiación, y así sucesivamente, son procesos o pasos, maneras a través de las cuales podemos encontrarnos con Dios. Y es porque aquí, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, desciende la presencia de Dios. Y él dijo, ahí me encontraré contigo. Así que esto es básicamente un proceso de salvación, del camino a través del cual somos salvos y llegamos a Dios. Así que la Biblia nos dice que el propósito de la humanidad es encontrarse con Dios. Nos encontramos con Dios en el arca del pacto. Empezando desde la puerta, somos espiados por nuestros pecados en el altar del holocausto y recibimos el Espíritu Santo en la fuente, el lavacro. Jesús dijo que el agua que Él da es el Espíritu Santo. Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Y la estructura del tabernáculo está dividida en tres partes. Primero, el atrio, que representa el ministerio de Jesús. Expiación y perdón. El lugar santo representa el ministerio del Espíritu Santo. Antes de que Jesús fuera crucificado, Él dijo, me voy, pero enviaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu de verdad, este Espíritu ayudador, les ayudará a entender las cosas que yo quería decirles. Así que el Espíritu Santo nos permite, nos ayuda a llegar a conocerlo, a llegar a conocer a Dios y tener una relación con Él. Así que es a través del Espíritu Santo que entramos al lugar santo y nos acercamos más a Dios. Y finalmente, el lugar santísimo es el ministerio de Dios Padre, donde encontramos la gloria de Dios, donde realmente venimos y nos encontramos con Él. No podemos vencer la redundancia y el crecimiento del pecado sin la ayuda del Espíritu Santo. Así que, aunque seamos espiados por nuestros pecados aquí, si no tenemos al Espíritu Santo, volveremos y seguiremos pecando. Y por eso es a través del Espíritu Santo que nuestras vidas cambian. Es a través del Espíritu Santo que nos acercamos más a Dios en nuestro conocimiento y en nuestra relación con Él. Salmo 51, versículo 11. El rey David, cuando cometió el pecado de adulterio con Betsabé, él sabía, cuando se dio cuenta de que había pecado contra Dios, se arrepintió y entendió que el círculo del pecado, que este ciclo de pecado, no puede ser cortado sin el Espíritu Santo. Y por eso, en el Salmo 51, él oró, Dios, yo nací así, nací con pecado. No solo por el pecado que cometió con Betsabé. Él se dio cuenta de que es el pecado dentro de él lo que lo llevó a actuar de esa manera. No es el pecado que, por error, cometió, sino el pecado que ya estaba en él. Y así, él sabía que la única manera de deshacerse de este pecado, de esta pecaminosidad, es vivir por el Espíritu Santo. Por eso, le pidió a Dios, no quites de mí tu espíritu.
Así que también oremos para que, pase lo que pase, sin importar la situación en la que estemos, el Espíritu Santo siga ministrándonos, ayudándonos para que no volvamos al pecado, para que no tengamos ese impulso, para que esa pecaminosidad no florezca ni dé fruto, sino que esa pecaminosidad sea expiada y quitada. En Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Es a través del Espíritu que podemos nacer de nuevo por completo, que podemos dejar atrás nuestro antiguo y viejo yo, quitarnos nuestra vieja vestidura, hablando espiritualmente, tan igual a 0.5 s barra diagonal, y ponernos la nueva vestidura, que es nuestro Señor Jesucristo. Segundo, el conjunto de cosas que no están en el templo de Ezequiel. Y podrías sentir que, ya sabes, pelas un huevo cocido y lo abres y no tiene yema. Más o menos, así es como me sentí yo. En el templo de Ezequiel es un templo, pero las cosas más importantes no están ahí. Así que la mesa para el pan de la presencia. El candelabro y el altar para quemar incienso, el altar para el incienso aromático. Así que la mesa para el pan, Juan, capítulo 6, versículos 47 al 51. Jesús dice que Él es el pan. Él es el pan que descendió del cielo. Jesús dice que Él es el maná. El candelabro. Juan, capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto está hablando de la palabra que se hizo carne, que es Jesucristo. Apocalipsis 21, versículo 23. Como el Cordero es el Cordero, no necesitamos ninguna otra luz. Mira, Jesús dice que Él es la luz. Jesús dice que Él es el Cordero. En Juan, capítulo 8 también, Jesús dice que Él es la luz de este mundo. El altar para quemar incienso, el altar del incienso, y esto representa las oraciones de los santos, ¿verdad? Y eso no está ahí. Y es el altar del incienso, es la oración la que lleva nuestra presencia al lugar santísimo. En Hebreos, capítulo 9, vemos una descripción de este tabernáculo. Y describe como si el altar del incienso estuviera dentro del lugar santísimo. Pero luego, según la descripción del tabernáculo y el templo en Éxodo, se supone que debe estar en el lugar santo antes de pasar el velo. ¿Y cuál es esa diferencia? Habla como si, en Hebreos, estuviera dentro del lugar santísimo. Y es solo nuestra oración la que puede entrar. Por ejemplo, todavía estamos en este mundo, pero lo único que puede subir al cielo en este momento es nuestra oración. Por eso nuestra oración es tan importante. Por eso es nuestra oración la que nos lleva al reino de los cielos. Es nuestra oración la que puede transferirse o viajar entre los dos mundos. Es nuestra oración la que puede llevar nuestros corazones y todo lo que somos de este mundo físico y espiritual, al mundo espiritual del reino de Dios. Y por eso la oración es muy necesaria. Me di cuenta de que pedir comida por delivery o Panda es diferente. Ya sabes, piensa en Post. Llegamos a apreciar mucho esos servicios. Así que hoy en día, como ellos son los que pueden viajar entre diferentes personas, entre nosotros y la comida, ellos son la conexión. Sin ellos, no sé cómo viviríamos, ¿verdad? De la misma manera, la oración es lo que nos lleva al reino de los cielos y como resultado, Dios envía sus bendiciones, sus respuestas desde el cielo a este mundo. Así que esa es la importancia del altar del incienso. Y luego,
Otra cosa que falta es la cortina, el velo. 1 Reyes 6, versículo 31. Para la entrada del santuario interior, hizo puertas de madera de olivo, el dintel y los postes de la puerta de 5 lados. 2 Crónicas 3, versículo 14. Hizo el velo de violeta, púrpura, carmesí y lino fino, y trabajó querubines en él. Así que este velo es la frontera final entre la frontera, la última puerta, el camino hacia la presencia de Dios, como el último portal hacia el árbol de la vida. La presencia de los querubines, la espada flamígera, ¿verdad? Esto es lo que distingue el lugar santísimo y el arca del pacto. Ezequiel 41, versículo 23. La nave y el santuario tenían cada uno una puerta doble, ¿verdad? Pero el velo no estaba ahí. Cuando Jesús murió en la cruz, la cortina del templo, el velo, se rasgó en dos de arriba a abajo. Mateo, capítulo 27, versículo 51. Esto es lo que los maestros judíos, especialmente los judíos mesiánicos, interpretan. Así es como lo interpretan. Muchos de ustedes probablemente ya lo hayan escuchado antes, pero en su cultura, en su cultura ortodoxa, cuando ven y presencian a una persona muriendo y una persona exhala su último aliento ante sus ojos, ante su presencia, tienen que rasgarse la ropa. Y entonces, esta expresión, respira último, es una expresión bíblica, una expresión hebrea. Y así, cuando Jesús exhala su último aliento, Marcos capítulo 14. Hacemos a capítulo 15. Versículo 37. Y Jesús profirió un fuerte clamor y expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y hay algunos eruditos que interpretan el tabernáculo como la vestidura de Dios, algo así como la vestidura del sumo sacerdote. Y la última vestidura es el velo que cubre la presencia misma, la imagen de Dios. Pero cuando Jesús murió en la cruz, no había nadie allí. Todos lo habían rechazado. Pero había alguien que sí estuvo ahí, que fue testigo y rasgó su vestidura. Y ese fue el Padre. Fue el Padre quien rasgó su vestidura. Y por eso el velo fue rasgado, y ese velo rasgado se convierte en una evidencia. Y Jesús no se vuelve a unir. Y por lo tanto, desde ese momento, aunque seamos débiles, aunque cometamos errores, Jesús puede decirle al Padre, Padre, este velo está abierto. Ellos todavía pueden venir a ti aunque sean pecadores. Porque ese velo era la última protección. Porque los pecadores, cuando entran en la presencia del arca del pacto, los pecadores, cuando vienen a ver el rostro de Dios, caen muertos, ¿verdad? Pero como este velo está rasgado, Dios tiene que aceptar ese tipo de cosas. Así es como los maestros judíos están interpretando esto pasaje, pero volvamos a Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20. Por lo tanto, hermanos, ya que tenemos confianza para entrar al lugar santo por la sangre de Jesús, un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, a través del velo, es decir, su carne.
El velo representa la carne de Jesús que ha sido rasgada. Y eso nos permite, aunque seamos pecadores, gracias a la sangre de Jesucristo que lava nuestros pecados, presentarnos ante nuestro Dios. En la cruz, el cuerpo de Jesús fue rasgado y nos permitió ir delante de Dios. Y luego, lo último que faltaba, el arca de la alianza. Así que podrías pensar, ¿cuál es el significado de este templo? Porque el arca de la alianza es donde se supone que Dios debe descender y encontrarse con nosotros, ¿verdad? El arca de la alianza en el lugar santísimo simboliza la presencia de Dios. Hay dos tablas de piedra, el maná y la vara florecida de Aarón, que representan la presencia y el ministerio de Jesús. Jesús siendo la palabra que se hizo carne, su resurrección, y Él está descendiendo del cielo, pero no estaba ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Y qué podemos entender de estas ausencias? En conclusión, los artículos que faltan en el templo de Ezequiel parecen ser los de mayor importancia en el templo de Salomón, es decir, en el templo de Salomón, estos eran los más importantes cosas, pero el templo de Ezequiel no los tiene. ¿Por qué? La ausencia de estos artículos en el templo de Ezequiel nos da una pista de que este templo se cumpliría después de la obra expiatoria de Jesús. Mira, todas estas cosas son sombras. ¿De quién? De Jesús, su ministerio y el Espíritu Santo es. ¿A quién Jesús envía? Por supuesto, su propio Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos guía a Jesús para entenderlo. Pero vamos a Hebreos 9, versículo 28. Hebreos 9, versículo 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez para salvación, sin relación con el pecado, para aquellos que lo esperan con ansias. Él viene para aquellos que lo esperan con ansias, sin relación con el pecado. Creo que ya mencioné esto antes también, pero sin relación con el pecado, o sea, personas que no necesitan ser perdonadas de sus pecados otra vez. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo. La segunda venida no será para morir en la cruz otra vez. Pero cuando Él venga, viene para llevarnos a casa. Y cuando Él venga, nos llevará a casa al templo celestial, que es como el templo de Ezequiel en la Nueva Jerusalén. Y ahí vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. Algo así como esto. Y esta es la Nueva Jerusalén. No vi ningún templo en ella porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén, en el templo de Ezequiel, nos faltan algunas de estas cosas. En la Nueva Jerusalén, el templo completo no está ahí. ¿Por qué? Porque Él es el templo. Él es el verdadero templo. Y nosotros estamos con Él, ¿verdad? Y capítulo 22, Apocalipsis 22, versículo 5. Dice, y ya no habrá más noche. Y no tendrá necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, regresemos y pensemos en el pan o la fuente. ¿Recuerdan las aguas vivas fluyendo eternamente desde el templo de Ezequiel? Eso reemplaza la fuente, ¿verdad? La bendición desbordante del Espíritu Santo está presente todo el tiempo. Y somos como los árboles plantados junto al río de aguas vivas, así que siempre estamos aprovechando y recibiendo nutrición espiritual de ese río.
Ya no hay necesidad de esa fuente. Ya no se necesita esa cosa temporal. ¿Quién es lo eterno? El pan de la presencia es, Jesús dice, yo soy el maná, pero tenemos a Jesús, ¿verdad? Jesús está ahí. El pan de la presencia ya no existe. Esa sombra ya no se necesita. Lo mismo pasa con la luz. Lo mismo pasa con el altar del incienso. Estas son nuestras sombras. Y esas sombras. Perdón por eso. Por las dificultades técnicas. Así que, de nuevo, la sombra ya no se necesita. Si tenemos el verdadero. Jesús es el verdadero. Él está ahí. Y lo único que básicamente está ahí en el templo de Ezequiel, en comparación con el templo de Salomón y el tabernáculo es el arte, y el altar para el holocausto en el centro. Y vamos a volver a Hebreos capítulo 9. Versículo 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Ese es el principio y el fin. Eso es todo lo que necesitamos, y ese es el centro, la cruz de Jesús, la ofrenda quemada. Y Él regresa y está con nosotros. Él es el templo, Él es las aguas vivas, Él es el pan, y Él es la luz, y Él es Él. Cuando Él está allí, no necesitamos ese altar para los holocaustos. Estamos hablando con Él, estamos dialogando con Él, y Él es el arca de la alianza. Y eso nos recuerda a los dichos yo soy. Jesús dijo, yo soy el ego. Yo soy Ain. En hebreo es Yahvé, ¿verdad? Cuando Moisés preguntó, Dios, ¿cuál es tu nombre, básicamente? ¿Qué les digo cuando me preguntan, ¿quién te envió? Dios dijo, Elle, Asher Elle. Significado. Yahvé, yo soy quien soy, yo seré quien seré. Y este nombre Jesús dice, yo soy. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Lo siento, no me di cuenta de que la pantalla no se estaba compartiendo. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el Dios que salvó a tu Dios de salvación, que salvó a tus antepasados, a tu pueblo de Egipto. Él dice, yo soy quien soy. Y dice, yo soy el pan de vida. Él dice, yo soy la fuente de las aguas, agua viva. Yo soy la luz. Y sigue diciendo, yo soy. Y esos yo soy están en Ezequiel.
Estas cosas son las que nos faltan en el templo de Ezequiel. ¿Por qué? Porque finalmente Él está ahí. El templo de Ezequiel no fue dado como un modelo para que la humanidad lo construyera en esta tierra. Fue una imagen dada para permitir que el pueblo de Dios tuviera esperanza y entendimiento del reino de los cielos. Y no es una sombra, no es un camino, no es una senda. Es Él. Es. Él está ahí. No es un camino, porque para ese entonces ya deberíamos haber llegado. Y así, por último, Jeremías 3:16 sucederá en esos días, cuando se multipliquen y crezcan en la tierra, declara el Señor. Ya no dirán el arca del pacto del Señor, y no vendrá a la mente ni la recordarán. Tampoco la extrañarán, ni se hará de nuevo. Dios dice a través de Jeremías, llegará el día en que ya no necesitarán esta arca del pacto. ¿Por qué? Porque la verdadera estará ahí. El pan, el candelabro, el incienso, el velo y el arca del pacto son solo sombras del verdadero a quien debemos buscar. Pero cuando estamos con Él, ya no son necesarios. Así que oro para que ese día llegue para nosotros, cuando Jesús sea el verdadero pan, sea la verdadera luz, y Él sea quien haya elevado la oración sacerdotal por nosotros. Que podamos encontrarnos con Él, vivir con Él, para que Él se convierta en una fuente de pan para nosotros, una fuente de luz para nosotros, una fuente que nos permita orar. Y recuerda, hay momentos en los que las cosas son tan difíciles que hasta nos cuesta orar. Recordemos que Jesús es quien ora por nosotros. Así que simplemente digamos, Señor, tú conoces mi corazón. Por favor, ayúdame. No hagas de eso tu oración habitual y ora por todo lo demás. Pero recordemos de verdad que Él es quien nos levanta y Él es a quien realmente necesitamos hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Padre, estamos ocupados tratando de encontrar pan, tratando de encontrar luz en nuestra vida, tratando de encontrar una manera de vivir. Pero, Padre, que Jesús se convierta en nuestra respuesta. Que Jesús se convierta. No solo el camino, sino la verdadera vida que estamos buscando. Y que podamos encontrar gozo, consuelo y alivio en Jesús. Oramos para que bendigas a cada persona, a cada familia, que donde estén realmente se convierta en el lugar más santo, donde bajas y te reúnes con ellos. Padre, permítenos encontrarnos contigo sincera y verdaderamente, no solo en la mente, no solo en la teoría, sino en nuestra vida, a través de tu Espíritu Santo, a través de la palabra. Muchísimas gracias por su amabilidad. Creer que estás escuchando y oyendo la oración de todos y que responderás a sus oraciones. Oramos al nombre de nuestro Señor Jesucristo con acción de gracias. Amén.